Sin lugar a dudas, uno de los salmos más conocidos de todo el Salterio es este Salmo número 51. Es clasificado junto con el Salmo número 6, el Salmo número 32, 38, 102, 130 y 143 como los salmos penitenciales, ¿no? Salmos penitenciales porque ponen de manifiesto la condición de pesar, la condición de tristeza, los sentimientos que invaden a una persona cuando está consciente, cuando está convicta de haber ofendido a Dios, ¿no? Esto es lo que resulta en el alma de los seres humanos cuando el Espíritu Santo, como dice Cristo en el Evangelio de Juan, cuando el Espíritu Santo trae convicción de pecado en el alma de los hombres. No viene un pesar, una tristeza que es expresada precisamente aquí en este Salmo número 51. Y en este caso se trata del famoso, ¿no?, rey David. Y ya hemos tenido en esta lectura inicial las circunstancias, ¿no? Una descripción circunstanciada de la tentación que sufrió David, su descuido y también la reprensión y el juicio divino sobre su pecado, ¿verdad? Entonces, es algo muy interesante que Dios nos permite ver en este salmo y encontramos desde un principio las lecciones, ¿no? Un hombre que, de acuerdo al sermón de Pablo, ahí en Hechos capítulo 13, versículo 22, diría que cuando Samuel ungió a David como rey, dijo que Dios había escogido a un hombre en lugar de este malvado Saúl, a un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Y encontramos que ese hombre conforme al corazón de Dios, estando en la cúspide de su carrera, le pasó algo terrible, ¿no? Se descuidó. Hemos visto eso en la historia de muchas personas, en la historia de muchos deportistas, en la historia de multitud de gente, ¿no? A su debida escala, a su debida medida, pero lo hemos observado. Y este hombre en la cúspide de su carrera se descuidó y las palabras que aparecen ahí dice que se levantó tarde, ¿no? O sea, no quiero decir yo que le haya tomado inmediatamente la soberbia, el orgullo, pero estaba en la cúspide, había derrotado a todos sus enemigos, reinaba ya sobre Judá y reinaba también sobre todo Israel. No tenía oposición, todos sus enemigos estaban derrotados. Y las palabras son parecidas a cuando aquel rey pagano, ¿no?, llamado Nabucodonosor, se paseaba, diciendo dentro de sí mismo, ¿no? Usted lo puede ver en el libro de Daniel, en el capítulo 4 y versículo 29, dice que paseaba Nabucodonosor diciendo: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Es este gran reino, ¿no?, el cual yo forjé con mis manos, ¿no?, con mis hechos. No dice así referente a David, solamente nos dice que paseaba por el terrado y se había levantado tarde, evidentemente se descuidó en su vida, cayó en la pereza, se levantó tarde y después resulta que estando paseando por el terrado se le atravesó una imagen de una mujer bañándose y solamente nos dice la escritura que era una mujer muy hermosa. Y David no se conformó con verla una sola vez. Y esto hay que entenderlo, ¿no? O sea, debemos de comprenderlo. Hay personas que dicen: no, pues ¿qué quieres que haga? Pues si está enfrente de mí esta persona, ¿verdad? No la puedo dejar de ver. Hermanos, no podemos evitar ver lo que está frente a nuestros ojos. Eso es cierto. Pero la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta mirada sí están en nuestro control, y si no lo controlamos nos resultará para mal. ¿Me explico? Lo mismo para las señoras, ¿no?, que pasan viendo el vestido rojo o el vestido verde en el aparador como 80 veces, les resultará para mal.
Entonces codició y estuvo mirando lo que no le convenía. Y después no solamente conforme con eso nos dice Segunda de Samuel en el capítulo 11, en el versículo 3, nos dice que después mandó a preguntar, no solamente se quedó observando ahí, sino que mandó a preguntar. En tiempos modernos sería algo así como, ¿quién es esa muchacha? No, pues es fulana. Pues vete al Face y vete al Instagram y vete a ver dónde la encuentras, ¿verdad? Y se fue a preguntar y a indagar. Entonces, atrapado por su orgullo, ¿no? Él dijo, esta mujer ha de ser mía, ¿no? Yo soy el rey. Abusó de su autoridad y la mandó llamar. Y se puede decir que en cierta manera sedujo o forzó a Betsabé. Claro, no hay que decir así tan sencillo, ¿no? Betsabé, por supuesto que tuvo sus pecados también, ¿no? Primero se portó en forma imprudente al exhibirse. Uno no se baña con las puertas abiertas ni así a pleno sol, ¿no? A veces nosotros entendemos, ¿no? A causa de la soberbia y la vanidad de las mujeres, ¿sí? Saben que el tamaño de cierto vestido les atraerá X número de millones de likes. Entonces se lo ponen, ¿verdad? Fue imprudente al exhibirse, actuó vanidosa y livianamente, ¿verdad? No quisiera decir ligeramente, aunque ya lo dije. Pero actuó vanidosa y livianamente al ceder a las pretensiones de David, porque de ninguna manera estaba obligada a hacer nada, ¿no? Era una mujer casada, la mandó llamar, él intentó seducirla, ella pudo haber dicho no, y me voy a mi casa, pero en lugar de decir no e irse a su casa y poner un alto, abrió la puerta, y sucedió lo que ustedes ya han visto, ¿no? Entonces se requiere no solamente la lumbre, el oxígeno, para que prenda, ¿no? Estaban dos ahí necesariamente. Se completó el ciclo y se prendió. De acuerdo a la ley judía en Deuteronomio 22:22, ambos, dice que cometiere adulterio, ambos, el adúltero y la adúltera, habían de ser lapidados, es decir, el castigo para ellos debería ser la muerte, por lapidación, por apedreamiento, ¿verdad? Entonces, ¿quién era el encargado de llevar a cabo eso? Pues el propio David, ¿verdad? Obviamente se escondieron todas las piedras y no se encontró ninguna, ¿verdad? Siendo él mayormente responsable que Betsabé, puesto que él tenía mayor autoridad, ¿no? Mayor peso específico, pero al más puro estilo autoritario de todos los tiempos, no solamente de aquel, sino de este tiempo, ¿no? Aplicó lo que nosotros conocemos como Rex Lex. ¿Qué quiere decir esto? Aplicó, en lugar de entender, ¿no? La ley de Dios es absoluta, son valores absolutos que no pueden cambiarse, sin importar si tú eres esclavo o eres rey, o eres supervisor o obrero, lo que seas. La ley no cambia para ninguno, pero en este caso David hizo una inversión. En lugar de decir lex rex, la ley es el rey, la ley es absoluta, él puso como absoluto su poder, ¿no? Rex, lex. El rey es la ley, ¿no? Como tantos dictadores, presidentes y personas que están en eminencia lo siguen haciendo. Y para ellos el rojo del semáforo no es rojo. Simplemente rex, lex. ¿Sí me explico? Para ellos los límites no son límites, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, usted ya puede ver lo que aconteció. Después nos dice también detalles como en la segunda de Samuel también nos dice en el capítulo 11, en el versículo 4, que después de que ya hubo sucedido el adulterio o se cometió en adulterio, dice que Betsabé se purificó y se fue a su casa.
¿Me explico usted? Esto nos da idea de cuál era el estado espiritual, la condición, nos da una idea, una apreciación de la decadencia espiritual en que estaba hundido el pueblo, ¿no? Estaba actuando en una forma legalista, ¿no? Casi tipo las indulgencias de la iglesia común, ¿sí? ¿Cuánto vale matar a este cuate, no? La indulgencia, ¿cuánto vale? O sea, ya cometo el pecado, hago la purificación y ya me voy a mi casa, ¿no? Así en el caso de la iglesia católica, en su historia, ¿no? Cuando dice, en las indulgencias, pues ¿cuánto vale este pecado? Vale tantas indulgencias, ¿no? Y ya la gente estaba pensando cuánto necesito juntar para comprar una indulgencia y poder hacer tal o cual pecado, ¿no? Es una tristeza, es una decadencia espiritual. Entonces, después de cometido el pecado, transcurrió el tiempo y los pecados de David parecían haber pasado desapercibidos. ¿Por qué? Porque finalmente su patraña de mandar a traer a Urías para ocultarse, ¿no? Se fue a su casa y durmió con su mujer y salió embarazada la mujer, pues no hay ningún problema. Es el esposo, ¿no? Pero le salió pinto el gallo. ¿Por qué razón? Porque este hombre tuvo más dignidad que su rey. Este hombre tuvo más pudor y más temor de Dios que David, ¿no? Dice, estando en guerra todos, y yo voy a venir y comer y luego irme a dormir con mi mujer. Dice, por vida tuya que yo no haría eso, ¿no? O sea que le mató en el aire toda su condición de rey y todo lo demás, ¿no? Se ha de haber enfurecido. Finalmente mandó la carta a Joab. Por supuesto, David no le podría predicar el evangelio a Joab, ¿verdad? O sea, le conocía todas sus triquiñuelas, todas sus trampas. ¿Sí? Lo mandó a lo duro de la batalla. Y hubiera pasado así, murió Urías. Y ventajosamente David la llevó rápidamente a su casa y después fue 7 mesino o 8 mesino, ¿no? Cuando, ya ve cómo dicen las señoras que se casan así. Oye, ¿qué no se casó en enero? Pues sí, fue en enero. Estamos en julio y ya nació. Es que fue 7 mesino. O sea, claro, se casó de blanco y todo lo demás, pura hipocresía, ¿no? Pura hipocresía. Así que aquí vemos también el ocultamiento, y hasta que esto hubiera permanecido así y David hubiera seguido, ¿no? Con la patraña y con el ocultamiento, mas Dios mandó al profeta. Dice que Jehová envió al profeta Natán y le confrontó con su maldad a través de la alegoría que conocemos, ¿no? Como el hombre que tenía muchos corderos y el hombre que tenía un solo corderito. Los que hemos tenido así un pollito o una gallinita y la alimentan todos en la casa. Entonces cuando de repente llegas de la escuela y ya la mamá hizo el mole, y dices, ¿y la gallina? ¿Dónde está la gallina? No, se la llevaron. Porque si supieras que era tu gallina no te la comerías, no estaba contigo. Pero bueno, la ilustración aquí es el hecho de que David pudo hacer un juicio cuando le fue presentado el caso de esta persona que tenía muchos corderos, pero para ejercer la hospitalidad le quitó el cordero a su vecino que solamente tenía uno y dijo, no, mejor tú hospédalo y matamos tu cordero y los míos quedan a salvo, ¿no? Entonces David se indignó, justo como él, ¿cómo es posible, no? Lleno de soberbia, lleno de ¿qué, hermanos? Ya se le había olvidado su pecado, ya se le había olvidado, lo estaba ocultando y en su ocultamiento se autoengañó pensando que nadie se iba a dar cuenta, que ya todo estaba cubierto. Entonces David le dijo, tú eres ese hombre, ¿no? Por tu boca acabas de morir. Tú eres ese hombre malvado, porque teniendo todas las mujeres del reino que tú quisieras, ejerciendo el poder despótico que tendría un rey en ese tiempo en el Medio Oriente,
como tienen muchos ahora, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de ese punto. Así que tú eres ese hombre y lo que mereces es la muerte. Estas fueron las condiciones, ¿no? Lo podemos tomar ese comentario como un comentario introductorio. ¿Qué fue lo que condujo a David a componer este salmo? Estas circunstancias que estamos escuchando, ¿no? Cuando Dios le confrontó, cuando Dios le enfrentó con su pecado, quedó destruido, quedó despedazado. Su corazón recibió un martillazo que lo hizo pedazos por completo. Se humilló delante de Dios y vemos, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, las huellas y las marcas de esa humillación causada por Dios es lo que encontramos en el Salmo 51, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? El llamado Salmo del penitente o la guía del pecador para encontrar la restauración espiritual. En primer lugar, vemos desde el versículo 1 al 9 una confesión de parte de David, una confesión de su pecado, de su condición, una petición de perdón. Todo eso está junto ahí desde el versículo 1 al 9 y lo vamos a enfocar agrupándolo en 5 marcas de un verdadero arrepentimiento, 5 marcas de una verdadera convicción de pecado que encontramos en estos primeros 9 versículos. Y en primer lugar, vemos que la primera marca que mencionaremos, qué persona tan diferente aparece David ahora aquí en el Salmo, ¿no? Suplicando por piedad, conforme a tu misericordia, ten piedad de mí. Y él empieza a hablar de su propio pecado. Esto es algo importante porque la primera marca de un verdadero arrepentimiento es que uno se evalúa a sí mismo como un pecador, como un culpable, ¿sí? Y David habla de sí mismo cuando dice en el versículo 3, dice, yo reconozco mis rebeliones, ¿no? La palabra hebrea pesha, que es la palabra delitos. Yo reconozco que mis delitos. O sea, esta palabra implica que David era ¿qué? Un delincuente, ¿verdad? Un homicida. Reconozco, dice, mi maldad. Reconozco mis rebeliones. En el versículo 2, lávame de mi maldad. La palabra hebrea abón, que significa iniquidad, significa perversión, significa injusticia, significa un trato deshonesto. Esto es lo que hiciste con Urías Eteo, ¿verdad? Esto es lo que hiciste con Betsabé, un trato deshonesto, una perversión. No te contuviste de tus deseos carnales. Es una iniquidad, es una perversión lo que tú hiciste. No te aprovechaste de tu autoridad. Está constantemente delante de mí, que dice en el versículo 3, mi pecado. Esta es la idea de un error, un desliz. La persona que no da al blanco, que no cumple con el propósito de su vida, ¿no? Al hacer estas cosas, fallé como hombre, fallé como esposo, fallé como rey, fallé de 1000 maneras delante de ti. Por lo tanto, tiene una profunda convicción, un reconocimiento de que él mismo es un delincuente, él mismo es un malvado, es un perverso, es culpable, es traidor, él es el ingrato, él es el villano de su propia película, llamada, ¿cómo le llamaría usted a esta película? El incorregible, ¿no? Entonces, la primera marca de un verdadero arrepentimiento y una verdadera convicción de pecado venida de Dios es el hecho que nosotros podamos decir esto de nosotros mismos. Yo soy el delincuente, yo soy el traidor, el culpable, el ingrato, el villano. Y que dejes de decir que el problema es tu esposo, o que dejes de decir que el problema es tu esposa, o que dejes de decir que el problema es tu jefe,
o que dejes de decir que el problema son las circunstancias que te rodeas. Tienes que llegar a la convicción de decir, el problema soy yo. Ese es lo que el Espíritu Santo produce. Entonces, el versículo 4 nos muestra otra característica para reconocer la convicción verdadera de pecado, el verdadero arrepentimiento. Nos podemos dar cuenta que la convicción obrada por el Espíritu de Dios produce un sentimiento, dice en el versículo 4, 2 veces dice, contra ti solo he pecado, ¿no? O sea, la falta había sido cometida contra Betsabé, la falta había sido cometida contra su esposo, el homicidio fue contra Urías. ¿Sí? Sin embargo, el punto más profundo aquí es que la convicción verdadera, el arrepentimiento verdadero, siempre traerá el hecho de que hemos ofendido a Dios como dador de la ley. ¿Quién ha dado la ley? ¿Quién ha establecido los absolutos morales que tanto aborrece nuestra generación? Dios. Nadie los puede quitar. Nadie los puede hacer a un lado. Hoy han intentado vivir en una forma loca, alejándose de los valores y de los absolutos establecidos por Dios, pero no los pueden quitar. Dios ha puesto en la mente de cada persona y grabado su ley, y aunque distorsionado por la caída, de todas maneras la mente humana y el corazón humano, el alma humana, testifican contra ti cuando traspasas la ley de Dios, aunque jamás hayas oído mencionar ni siquiera los mandamientos. Ahora, la convicción verdadera siempre llega, ¿no? Cuando la persona llega a este punto de decir, he pecado contra Dios, he pecado contra los absolutos y la ley que Dios ha puesto. El pecador reconoce que su falta es una ofensa contra Dios y su santa ley. El hombre moderno está más dispuesto a culpar a otros, a culpar al sistema. No, yo no estudié porque el gobierno que tenemos no me dio oportunidad de estudiar. ¿Me explico? Y le vas a echar la culpa a lo que sea, al sistema, al gobierno. Y aún muchos se atreven, pues así ya ve como los hijos modernos que dicen, pues ¿por qué me trajeron? Yo no pedí nacer, ustedes me trajeron. Así se ponen de necios, ¿no? Llegando al punto de decir, yo no tengo ninguna obligación, pues ustedes me trajeron, ustedes encárguense de mí, ¿no? O sea, llegando al colmo de la necedad, ¿no? En lugar de entender que es un privilegio la vida, es un privilegio que Dios te ha dado, darte la vida, la existencia. Y para que tú te pongas a decir, perdón, niño bobo, niño tonto, muchacho necio, para que te pongas a decir que te trajeron una fuerza y que por eso estás disculpado para hacer tus tonterías y tus patrañas y tirarte al piso. Por favor. Eso no te beneficia absolutamente nada. Dios te va a pedir cuentas a ti también, niño, joven y quien sea, ¿no? Si acostumbra, ya ve cómo a veces nos ha tocado ir a ciertos centros comerciales para no hacerle la propaganda a la comercial mexicana, al cabo ya no hay aquí, ¿verdad? Entonces se tiran al suelo y patalean y la mamá desesperada, ella no sabe ni qué hacer, ¿no? Hasta la patea el niño y ¿no te lastimé tu piecito? O sea, por favor, ¿no? ¿Dónde está la mamá? No entiende absolutamente nada, ¿no? Si le dieran una buena, dice uno, ¿verdad? Se callaría ese escuincle. Perdón por lo de se callaría, ¿no? Pero entonces, el asunto está así, hermanos. El hombre moderno es capaz de culpar a otros, al sistema y aún a Dios mismo. Pero aquel a quien Dios verdaderamente da un arrepentimiento genuino, una convicción de pecado genuino, reconoce que Dios es justo y reconoce que el juicio de Dios es correcto. Dice, David no está acusando a Dios, dice, yo soy el que he pecado contra ti, para que seas tenido tú
por justo y se ha tenido yo por pecador como culpable y tú justo en tus juicios, ¿no? Es lo que está diciendo. No es la ley, dice David, y yo lo entiendo, dice, soy yo. Notemos entonces, hermanos, que no son las llamadas así lágrimas del pecador, ¿no? Porque yo recuerdo cuando empezaba a escuchar el Evangelio hace muchos años, cuando alguien lloraba, yo me acuerdo que decían, ya lloró o sea, alguien que invitabas a alguien, ¿no? Y escuchaba la predicación y lloraba, decía, ya lloró, o sea, ¿qué quiere decir? Que ya se arrepintió, ¿no? O sea, no son las lágrimas del pecador lo que muestra, ¿no? Que una persona está verdaderamente arrepentida. No es el lamento por las pérdidas, no es el lamento por las consecuencias lo que indica que es una convicción verdadera de parte de Dios, sino el hecho de que la persona llegue a estar consciente que es culpable y que ha ofendido a Dios y que ha traspasado su santa ley y que te tendrás que enfrentar al juicio divino, ¿no? ¿Cuántas personas hay que lloran porque no les ha ido bien? ¿Cuántas personas lloran porque las cosas no les salieron como pensaban? ¿Cuántas personas lloran por rabia, por impotencia, por dolor? Pero se levantan de esa circunstancia para seguir pecando, ¿no? Rabiosos, frustrados, enojados contra Dios, pero sin la verdadera convicción, ¿no? O sea, convictos de que quién es el delincuente, quién es el culpable. Hay personas, nos ha tocado ver que hay personas que llegan a escuchar por primera vez una predicación y ya no vuelven porque dicen, no, el predicador dijo que yo era un delincuente. ¿Cómo se atrevió a decir eso? Me dijo que era un depravado. ¿Cómo? O sea, que el Espíritu de Dios te llegue a mostrar eso es nuestro deseo, como nos lo ha mostrado a nosotros, ¿no? Otra marca verdadera, además de la convicción de la culpabilidad, de la convicción de haber ofendido a Dios, es en tercer lugar el hecho de que el pecador llega a comprender y a decir, ¿no? Como dice el versículo 5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que la verdadera convicción de pecado produce que la persona llegue a entender, como dijo Pablo, yo sé que en mí no mora el bien, yo sé que el pecado está en mí. David reconoce su propia depravación, reconoce su propia inclinación al pecado. Y esta es una marca de una verdadera convicción procedente de Dios. Hermanos, es cierto que heredamos algún parecido físico y algún parecido de carácter de nuestros padres terrenales, pero hemos recibido también la inclinación a la desobediencia y hacia el pecado de nuestro primer padre Adán, ¿no? Y hemos recibido esa naturaleza pecaminosa. Dice Romanos 5:19 que debido a esta desobediencia los hombres fuimos constituidos pecadores. Es decir, llevamos dentro de nosotros mismos, en nuestra naturaleza, el pecado. Esta es la idea que hemos escuchado tantas veces, ¿no? ¿Sí? No somos pecadores porque pecamos. Escúchelo bien, no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores desde dentro. ¿Me explico? O sea, no es el acto pecaminoso lo que hacemos mal, lo que nos convierte en pecadores. Es el hecho de que tenemos una naturaleza caída y depravada, lo que nos conduce a producir, ¿qué? Actos de pecado. Ese es el punto, ¿no? Ese es lo que conocemos, ¿no? Estamos conscientes entonces de que al nacer, sea por parto natural o sea por cesárea, si usted nació en una choza o nació en un castillo, no importa. De todas formas, esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa,
llamada por los teólogos el pecado original, viene en cada modelo. No importa si estés amarillo, güerito, morenazo, o pelirrojo, o rubio, no importa. Todos los modelos están marcados con el mismo pecado original. Esto te incluye a ti y a mí. Y a tus maravillosos retoños. Sí, porque a veces algunos padres o madres piensan que sus hijos, ay, no, mi hijo no es así, ¿no? Hasta que cumple 12 o 15, ¿cuánto le ponemos? Y se vuelve un lobo feroz, si no es que antes. Entonces, no fue, nos equivocamos en mandarlo a esta escuela. No fue a la escuela. Es que vivíamos en este barrio, por más que nos cambiamos, ¿no? Vivíamos en Tepis. No, pues, por eso habla así como medio florido. Quién sabe si hablen peor los de Lindavista, pero lo dejamos hasta ahí, ¿verdad? Hermanos, no es la escuela, no es el barrio, no son los maestros. ¿Dónde está el mal? En nuestra propia naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces, y agréguele, ¿no? Que quizás nosotros fallamos como padres y no los estorbamos. Agréguele que quizás fuimos demasiado permisivos, o agréguele que a lo mejor fuimos excesivos en la disciplina. A fin de cuentas, se trata de la maldad heredada desde la caída, desde la entrada del pecado en el mundo, ¿no? Y ese es el motivo por el cual todos nosotros como padres somos mandados en la Escritura a ejercer la disciplina sobre nuestros hijos. Y conste que estoy diciendo ejercer la disciplina bíblica. No se trata la disciplina de desquitarnos a nuestros hijos. Se trata de que el proceso disciplinario consiste en que confrontemos a nuestros hijos con sus pecados, ¿sí? O sea, cuando tu hijo comete una fechoría, luego otra, y tú le hablas, o sea, ya ese mismo día, los 2-3 días, tú ya le tienes que decir a tu hijo, ¿notas el pecado que tienes en tu alma? ¿Notas tu desobediencia? ¿Notas tu inclinación a repetir las faltas una y otra vez? Eso es el pecado, y por eso tienes que buscar el perdón, y por eso tienes que buscar la salvación en Cristo, y por eso te debo castigar para detenerte de tu maldad, porque si no acabarás como el Chapo Guzmán. ¿Me explico? Debes venir a Cristo, hijo, porque de lo contrario serás echado en el infierno y Dios te castigará eternamente. La disciplina no es el ejercicio de nuestra autoridad para desquitarnos contra nuestros hijos porque tenemos más poder que ellos. La disciplina es la oportunidad de evangelizarlos, de tenerlos todos los días bajo tu control, bajo tu dirección, indicándoles que son pecadores y que Cristo salva pecadores. ¿Me explico? Entonces, no nos equivoquemos respecto a lo que es la disciplina, ¿no? Nuestros hijos pueden vivir teniéndonos miedo por la disciplina, pero si no temen a Dios y no buscan a Cristo, entonces habremos disciplinado mal, porque ese es el propósito de la disciplina, ¿no? Aunque no es el tema ahorita. Entonces, otra marca de convicción, la cuarta marca, es que el Espíritu de Dios nos lleva a la convicción, ¿no? En la petición desde el versículo 6 del Salmo 51 hasta el versículo 9 nos vemos esta marca. ¿Cuál es esa marca? Dice, tú me has hecho entender sabiduría. ¿Cuál sabiduría entendiste, David? He entendido, versículo 7, que solamente tú puedes purificarme. He entendido que solamente tú puedes lavarme. He entendido que solamente tú puedes borrar mis pecados. Versículo 9. La convicción procedente del Espíritu Santo, ¿sí?, convence al pecador que solo Dios es capaz de cambiar su alma, de purificarla, lavarla, limpiarla, de borrar sus pecados, es decir, ser perdonado. Esta es la sabiduría que Dios le ha hecho comprender a David. Y esta es la sabiduría que Dios quiere que el hombre pecador comprenda.
Eres un malvado por naturaleza, y si no buscas a Dios y si no lo encuentras, en el día de tu juicio serás condenado por tus pecados. Teme a Dios. Un juicio se aproxima sobre tu vida. Vuélvete a Dios. Entonces vea el repaso junto con estas convicciones de ser culpable, de haber pecado contra Dios, de que la maldad está en nuestra propia naturaleza, de que solo Dios es capaz de cambiarnos y transformarnos. Está la convicción mencionada al principio. David dijo en el versículo 1, ten misericordia de mí, conforme a la multitud de tus piedades. Lava mis pecados, lava mis faltas. La convicción no solamente es de pecado, sino que es la convicción de que podemos encontrar ¿qué? La misericordia es una palabra que es aplicada. Por ejemplo, Dios no ha tenido misericordia con los ángeles, ¿verdad? Porque los ángeles, sí, los ángeles que no cayeron, no podemos decir recibieron misericordia, no fueron preservados según la gracia de Dios. Los hombres pecadores hemos recibido misericordia, ¿no? Procedente, ¿sí? La palabra en el idioma inglés, así traducido en la versión King James, es love kindness, que quiere decir, es una mezcla de dos palabras, el amor y la misericordia, ¿no? El amor y la bondad, más específicamente. Eso es lo que nuestra versión traduce como misericordia, ¿no? Dios tiene misericordia de los transgresores, de los pecadores. Entonces, no solamente el pecador llega a ser convicto de que no hay solución en sí mismo, sino llega a ser convicto de que puede acudir ¿a dónde? Aquel al que ha ofendido, ¿no? Ten misericordia de mí, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, ¿no? Entonces, hermanos, con razón, este salmo es llamado, ¿no? La guía del pecador. El Señor iluminó a David para guiarle hasta Cristo, ¿no? Por supuesto que los sacrificios y purificaciones y lavamientos que eran enseñados en el Antiguo Testamento tenían como función conducir al pecador hacia la persona y hacia la obra de Cristo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo convence de pecado, el Espíritu Santo convence de haber ofendido a Dios, el Espíritu Santo convence de que la maldad está pegada a nosotros mismos, el Espíritu Santo nos convence de que solo Dios puede perdonarnos, y el Espíritu Santo nos conduce a la convicción, en quinto lugar, de que hay misericordia en Dios, ¿no? Entonces uno ruega a Dios hasta encontrar ese perdón. O sea, esto es cuando muchas veces nos preguntan las personas, esta pregunta nos la han hecho muchas veces a lo largo del ministerio: ¿qué se siente cuando uno ha sido salvado? ¿Qué se siente cuando uno ha sido perdonado? ¿Qué se siente cuando uno ha sido verdaderamente traído de las tinieblas a la luz? Esto es lo que se siente, esto exactamente es lo que se siente, ¿no? Esto es lo que hemos experimentado los que estamos aquí, que nos llamamos creyentes. Cuando tú dices, pero ¿por qué temen? ¿Por qué no son como los demás? Porque tenemos temor de Dios, porque el temor de Dios ha llenado nuestras almas. No queremos ya ofender a Dios, no queremos que nuestra vida sea usada para servir al demonio, sino que sea usada para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, esto es lo que uno que ha sido salvado ha de experimentar, ¿no? ¿Cómo sé cuando ya yo sea salvo? Tú lo sabrás, porque la salvación es operada en tu alma, ¿sí? Hay un cambio operado en tu alma. No es evidentemente todos estos conceptos nos llevan a la realidad de que la salvación no es algo que el hombre pueda hacer o no es algo que el hombre pueda decidir.
La salvación es algo que Dios obra por su Espíritu Santo en el alma de un pecador, ¿no? Haciendo estas cosas, convenciéndole de pecado, convenciéndole de su necesidad de arrepentirse, convenciéndole de que la maldad está en él, que él es el culpable, convenciéndole de que solamente Dios puede cambiarle y convenciéndole de que puede encontrar misericordia en Dios. Ahora, en el versículo 10 al 14, en segundo lugar, encontramos una expresión de la verdadera necesidad del pecador, ¿no? El hombre natural llega a la convicción de decir, bueno, yo voy a cambiar y ahora sí, a partir del 1 de enero, ya voy a cambiar, ¿verdad? Y a partir de tal fecha ya voy a hacer las cosas diferente, ¿no? Ahora sí que me cayó Hacienda, ahora sí ya voy a hacer mis declaraciones correspondientes, ¿no? Entonces, en esta sección nos damos cuenta, ¿no? ¿Cuál es la verdadera necesidad del pecador? David dice, no sirvo, ya no sirvo, yo no sirvo, como hombre he fallado. ¿Qué se necesita? Crea en mí, dice, un corazón limpio. Haz una persona nueva. O sea, si tú estás convencido de que tú eres el non plus ultra y que eres la persona idónea y de que tu modelo salió como ningún otro de los que han salido en los últimos miles de años, estás equivocado. El pecado y tu vida pecaminosa manifiesta que eres un fracasado, que eres una persona que delante de Dios no es aprobada. Y si tú dices, no, sí soy aprobado, ¿no? Se engaña la persona, ¿no? Sí soy aprobado, yo sí puedo triunfar, yo sí puedo enderezar mi vida, ¿no? Y se pone a tratar de hacerlo para encontrar cada ocasión que no puede, ¿verdad? Dios nos convence de que solamente por medio del poder de su Espíritu Santo puede obrarse lo que conocemos como esta salvación. Que Dios te cambie, que te dé un corazón nuevo, ¿sí? Y hemos de notar en esta sección, he de señalar que las Escrituras nos enseñan que la salvación no se pierde, es decir, cuando Dios salva a una persona, la salva para siempre, ¿sí? Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, dice el apóstol Pablo ahí en la carta de Romanos. Sin embargo, nos encontramos aquí a un David caído con una profunda convicción de pecado por sus transgresiones. Y las expresiones que él hace aquí a partir del versículo 10 hasta el 14 deben ser entendidas, escúchelo bien, no como las declaraciones de una persona que perdió la salvación y está tratando de buscarla. No deben ser entendidas así. La salvación no se pierde, ¿no? A los que antes amó, a estos llamó, a estos justificó y a estos también glorificó. O sea, no hay manera de que una persona salvada se pierda. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Lo que encontramos, ¿sí? Para sorpresa de muchos de nosotros quizás, es el hecho de que aunque la salvación no se pierde, la seguridad de la salvación sí se pierde. ¿Estamos entendiendo? La seguridad de la salvación sí se pierde. ¿Sí? Una persona puede ser salvada, sin embargo, debido a una vida incorrecta, puede perder la seguridad de la salvación y puede llegar a la convicción de decir, se me hace que yo no soy salvo, porque David haciendo todo lo que está, o sea, planeando sus homicidios, planeando sus conquistas, o sea, no parece ser una persona salvada, ¿verdad? Y al cometer todos estos pecados y ser confrontado con Natán, ¿sí? Yo creo que hubo momentos donde David, acordándose, como lo vamos a comentar enseguida, David tuvo un predecesor. ¿Cómo se llamaba ese predecesor? ¿Otro rey? Saúl. ¿Qué le pasó a Saúl? Se convirtió en un apóstata. Y Dios le quitó su espíritu.
Entonces, cuando David está hablando de esta manera, no es que haya perdido su salvación, él estaba temeroso, había perdido la seguridad de su salvación y rogaba de esta manera. ¿Qué era lo que pedía? Versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando uno vive en desobediencia, cuando uno vive en pecado, cuando uno vive neciamente y tercamente en la desobediencia, va a perder la seguridad de su salvación. Va a sentir que yo siento que ya no siento a Dios, yo siento que ya Dios no me habla, yo siento como que ya me quitó el espíritu como a Saúl. Eso es lo que sentía David, por eso está orando de esta manera, vuélveme, no me quites tu Santo Espíritu, porque yo siento que ya me voy a convertir como Saúl. Así sentía David, ¿no? Y lloraba, ¿sí? Soy el error. Crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, un espíritu noble me sustente. O sea, he caído, yo necesito el poder de tu espíritu para vivir cada día en obediencia a ti. Si no lo tengo, no lo puedo hacer. Necesito un espíritu que me sustente siempre para vencer la tentación, para que cuando se vuelva a presentar yo pueda resistir y pueda andar en la obediencia. Al vivir en pecado se siente rechazado y dice, no me eches de delante de ti. Todos nosotros hemos experimentado en algún momento dado pecados y problemas que nos han llevado a sentirnos que nos ponemos a orar y nuestras oraciones no llegan arriba del techo, ¿no? ¿Por qué? Si no estamos viviendo bien. Lo voy a decir en una forma directa, ¿no? Si no estamos siendo un buen esposo, si no estamos siendo una buena esposa, si no estamos siendo un buen hijo, si no nos estamos portando como a Dios le agrada, y queremos llegar y sentir el gozo y el poder de Dios, no tendremos ninguna de esas cosas. ¿Me explico? Si Dios recompensara así nuestras desobediencias, entonces olvídese cómo andaríamos en esta vida, ¿no? Entonces, se siente rechazado. Como mencioné, conocía a David personalmente la triste historia de Saúl, su apostasía y cómo fue desechado. Por eso rogaba, no quites de mí tu Santo Espíritu. Reconoce David que su gran necesidad es ser perdonado y volver a tener un corazón limpio y un espíritu recto y fuerte que le sostenga. Un espíritu que no le permita caer. Solo en tales condiciones. Versículo 13. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ahorita como estoy, no le puedo predicar ni a Joab, que sabe todas mis triquiñuelas, ni le puedo predicar a nadie. A cualquiera que le predique, a mis cortesanos, a mis sirvientes. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Ay, David, ¿tú me estás predicando esto, David? Adúltero, asesino. ¿Me explico? Si uno no vive en una forma recta, no le puede predicar a nadie. Se va a convertir uno en un ¿qué? Lo que ocurrió con los fariseos, como les dijo Cristo en el capítulo 23 de Mateo, todo un capítulo dedicado a censurar la hipocresía, ¿verdad? Hipócritas. Entonces, solo en tales condiciones, con un corazón nuevo, con un verdadero arrepentimiento, con el gozo de la salvación, entonces solamente de esta manera voy a poder predicar el evangelio y los pecadores van a creer, se convertirán. Sí. David estaba en tal condición de la convicción de su pecado, versículo 14, especialmente su homicidio, ¿no? Sus homicidios, que le dice a Dios, ¿no? O sea, todos conocemos el don que David tenía. ¿Cuál era el don que David tenía, hermanos? Hemos estudiado hasta ahorita, no todos los salmos, pero sí llevamos hasta el Salmo 51. Tenía un don
para componer y un don para adorar y alabar a Dios, ¿no? Sí, para cantarle a Dios, pero en su condición pecaminosa él dice: si solamente hasta que tú me libres de esta convicción de pecado, no de este homicidio, me salves de ello, entonces mi lengua podrá cantar tu justicia. Ahorita como estoy, no puedo, ¿no? ¿Me explico? Esto es todo lo que produce. Si él cantara de esa manera, se sentiría como un gran hipócrita al hacerlo, ¿no? Cada uno de nosotros debemos orar. ¿Sí? Cada uno de nosotros debemos mirarnos en el espejo de David y ver todas las horribles pérdidas que tuvo por dejarse arrastrar por la pasión. Así como dijo Pablo, ¿no? Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Y cada uno, como también aconsejó Pablo en 1 Corintios 9, 25 hasta el final, está diciéndonos que pongamos en sujeción nuestro cuerpo, no sea que habiendo sido nosotros heraldos, vengamos a ser que reprobados, ¿no? Reprobados, no que Pablo tuviera miedo de perder su salvación, reprobados a que si nosotros predicamos un evangelio y vivimos de otra manera, ¿sí? Nuestro testimonio será reprobado, ¿no? No podremos evangelizar a nadie, ni podemos hablar del evangelio a nadie, ¿no? No sea que nosotros vengamos a ser tropiezos, reprobados en cuanto al testimonio de la verdad. ¿Sí? ¿Cómo cree que sería tomado? O sea, siempre he pensado, ¿no? De las palabras que son dichas al final de la vida de David, dice que no se calentaba el rey de ninguna manera, ¿no? No quiero ser alegórico en mi interpretación, pero yo entiendo que David no volvió a tener paz, ni vivió en paz. Otra vez en el sentido de que ese tropiezo manchó su vida, manchó su testimonio y fue un estorbo, ¿no? Tristemente hasta muchos que dicen ser cristianos han tomado a David como pretexto para decir: no, si David cayó en adulterio, yo también puedo caer en adulterio, al cabo él fue perdonado. Hermano, la espada no se apartó de su casa, la desgracia lo persiguió siempre. Y aunque fue perdonado, su testimonio fue convertido en basura. ¿Me explico? ¿Quieres eso para ti? Entonces, en el versículo 15 al 17 vamos a terminar. David hace una súplica y nos indica al mismo tiempo, ¿no? En el contexto que veíamos en la semana pasada, en el Salmo 50, donde Dios censuraba la adoración religiosa, ¿no? ¿Sí? Venimos a ofrecerte estos sacrificios, ¿no? Cuando dice, vienen con una suficiencia, dice que no saben que todos los animales son míos y que todo lo que está en la tierra es mío. Entonces, ¿qué me vienen a ofrecer a mí, no? O si me vienen a adorar, pero viviendo una vida de rebeldía. O sea, tanto la religiosidad como la rebeldía son censuradas en el Salmo 50. Entonces, ¿cómo pues te debemos adorar? Y el Salmo 50 nos dice en el versículo 15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y esa condición para adorar a Dios es señalada aquí en el versículo 15 al 17. Dice, abre mis labios y tú obras en mí, ¿no? Yo puedo publicar tu alabanza, porque yo entiendo, dice David, tú no lo quieres los sacrificios, no quieres los holocaustos, no es un sistema sacrificial. Los verdaderos sacrificios son el hecho de un espíritu quebrantado, un corazón destruido, humillado, contrito. Cuando venimos así a Dios, dice, ese tipo de adoración y de súplica, ese corazón suplicante no va a ser despreciado por Dios, va a recibir. Entonces, no es la adoración ritualista ni la adoración rebelde, sino el hecho de David en su angustia y en su pecado
clamó a Dios. ¿Y qué ocurrió? Dios le libró, ¿verdad? Y fue escuchado. Hermanos, entonces no se trata de ofrecer los sacrificios superficialmente, aunque estemos aquí presencialmente, pero lo ofrezcamos en una forma automática. Se trata de que experimentemos en forma verdadera y profunda la convicción de nuestros pecados, ¿no? En cada ocasión que vayamos a la presencia de Dios, meditemos esto, ¿no? No nos podemos presentar delante de Dios en forma automática. Debemos presentarnos, ¿no? Estando conscientes de dónde nos sacó Dios, ¿no? ¿Sí? Con ese quebrantamiento que nos hace clamar y decir, si no me salvas, perezco, si no me escuchas, me muero. Necesito tu persona, necesito tu comunión, necesito tu palabra, necesito la adoración, porque si no la tengo, perezco. La vida no tiene sentido sin una relación viva y personal con Dios. Pero que nos acerquemos así en cada ocasión. Y muchas veces nos hemos acercado en una forma superficial, ¿no? En una forma formalista o religiosa. Entonces, roguemos a Dios, hermanos. Se trata de que tengamos un corazón quebrantado. Se trata de que clamemos a Dios y le busquemos con verdadera necesidad. Ese corazón contrito y humillado, ese es el corazón con que cada uno de nosotros deberíamos acercarnos a Dios. Y como he dicho, hermano, ¿cómo has venido hoy? ¿Has venido como un limosnero a suplicar a Dios? ¿Cómo has venido hoy, hermano? ¿Como un leproso necesitado de salud? ¿Como un leproso? ¿Como un canceroso casi al borde de la muerte? ¿Cómo hemos venido? A veces venimos con arrogancia, con autosuficiencia, con cansancio, quizás hasta con prisa. Hemos de pedir perdón a Dios y pedirle que nos ayude a percatarnos cuánto necesitamos de Él, que nuestra adoración sea consciente de cuán santo es Él, cuán grande es Él, en contraste con nuestra mísera existencia, ¿no? Roguemos a Dios que traiga contrición y humildad a nuestras vidas, para que seamos los adoradores en los cuales Dios se complace, ¿no? Hermanos, la petición que hacemos a Dios es de un gran compromiso. ¿Qué es lo que es pedirle a Dios? Humíllame, trae contrición a mi alma, ¿no? Esto es pedir pruebas, esto es pedir enfermedades, esto es pedir humillaciones para que verdaderamente estemos en la condición adecuada, ¿no? Para agradecer y para cantar con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas. Por amor de tu nombre, roguemos, ¿no? Humíllanos. Por amor de tu nombre, humíllanos para que desde lo profundo de nuestra alma te adoremos como tú mereces. Porque ese es el sacrificio que Dios valora, ¿no? Esa es la adoración que Dios quiere. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El salmista cierra su composición, versículos 18 y 19, suplicando por benevolencia, bondad de Dios hacia Sión. Edifica los muros de Jerusalén. O sea, todos sabemos cuál era el proyecto de David, no hemos leído su vida. ¿Cuál era su proyecto? Quería construir el templo, ¿verdad? Aunque él no lo logró, finalmente juntó los materiales, el templo sería construido por su hijo Salomón, pero su petición es: edifica Jerusalén, ¿no? Sí, con el templo, entonces se podrán ofrecer verdaderamente los sacrificios, ¿no? Quizás pensando que era el lugar lo que era necesario cambiar. Pero ¿qué es lo que es necesario cambiar?
nuestras almas, ¿no? Entonces, terminemos con unos comentarios. En primer lugar, por supuesto, el Salmo 51 es demostrativo, es un salmo que está ubicado antes de la venida de Cristo, obviamente. Es un salmo demostrativo de que la remisión del pecado no se puede realizar mediante los sacrificios o las obras, mediante guardar la ley, ¿no? ¿En dónde está esto? En la parte que corresponde a la ley, ¿no? En el Antiguo Testamento. Pero es demostrativo. ¿Quién puede salvar? ¿Quién puede perdonar? Solo Dios, ¿no? Es un salmo que conduce necesariamente a la gracia, ¿no? Que mediante las obras no podemos obtener nada, ¿no? Para las personas todavía hoy en día que están engañados pensando que Israel se salvaba por las obras, ¿no? En el Antiguo Testamento, grave error, ¿no? La salvación siempre es ¿cómo? Por gracia. ¿Qué fue lo que Noé halló delante de Dios? Dice, Noé halló gracia delante de Dios, ¿no? Ahora, en segundo lugar, aunque hoy día ya no está Natán, ya se murió Natán hace mucho, ¿verdad? Hay un amigo que se llama Natán, es muy simpático, por cierto, un creyente también, pero no, el verdadero profeta Natán ya se murió. Ahora, aunque hoy día ya no está Natán, Dios nos ha provisto su palabra inspirada, ¿no? Tenemos, dijo Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que arde hasta que el lucero de la mañana se presente, ¿no? Hasta que Cristo venga. Hoy día Dios nos ha provisto en la Escritura esta palabra profética que nos sale al encuentro, ¿no? Cada día, cada domingo en la predicación, ¿no? En la enseñanza, para conducirnos a mirar la grandeza de Dios y la vileza de nuestros pecados. Si hacemos un buen uso de estos medios, ¿sí?, no batallaremos con esta idea de tener un corazón contrito y humillado, ¿no? En tercer lugar, sin lugar a dudas que el arrepentimiento verdadero y la fe en Dios son dones concedidos por el Señor a su pueblo escogido. Nunca la verdadera salvación será el fruto de lo que el hombre puede hacer. Siempre será el resultado de la convicción producida por el Espíritu Santo, ¿no? El nuevo nacimiento producido por el Espíritu Santo, la salvación producida por el Espíritu de Dios, ¿no? En cuarto lugar, debemos fijarnos, hermanos, en este día hemos escudriñado, recortado quizás poco o mucho a David, a Betsabé. Debemos fijarnos en que los mejores hombres de Dios son solo hombres y por lo tanto no debemos confiar en nosotros mismos, sino fortalecernos en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza. Somos personas débiles, ¿no? Solamente podemos sostenernos y vencer la tentación aferrándonos a nuestro gran Salvador, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, no nos descuidemos. Por lo tanto, mortifiquemos toda codicia. Por lo tanto, no andemos de chismosos en el Face, ¿verdad? No andemos de chismosos en el Internet. Le puede pasar lo mismo que a David, ¿no? Tenga cuidado. En quinto lugar, la doctrina de la seguridad de la salvación nunca debe ser vista como que tenemos una oportunidad para pecar. Al cabo la salvación no se pierde y David fue perdonado. Hermano, más bien debemos temer y mirar lo terrible y vergonzoso de un creyente como David, para que nosotros no caigamos en el mismo error, no nos convirtamos en siervos inútiles debido a nuestro descuido o a nuestra negligencia. Me refiero a que no echemos a perder nuestro testimonio. Si ahorita podemos ser personas, no somos perfectos ni con mucho,
Pero sí somos personas que tenemos una línea y una manera de vivir. Sí, pero si mañana saliéramos en el periódico acusados de una conspiración para robar un banco, nuestro testimonio estaría acabado para siempre. Si mañana resultamos con que somos adúlteros, nuestro testimonio sería dañado para siempre. ¿Me explico? Entonces, aunque fuéramos perdonados, quedaríamos muy abollados, muy descalificados para dar testimonio de la verdad del Evangelio, ¿no? Entonces, lo que está en juego aquí es la gloria de Dios, su persona, su obra, su reino, su causa. Por lo tanto, tengamos cuidado de la manera como vivimos, ¿no? Entonces, aunque David no se perdió, hay que decirlo, la vida de David nunca fue igual. Nunca fue igual. La espada no se apartará de tu casa, la desgracia le persiguió, como sabemos. Aunque fue perdonado, la espada y la desgracia no se apartaron de su casa. Hermanos, el apóstol Pablo nos dice maravillosamente que nos está reservada una corona de justicia a todos los que creemos en el Señor Jesucristo y esperamos su venida. Por favor, no lo echemos a perder. ¿Me explico? No echemos a perder eso. No, es que no puedo perder la corona. No, yo sé que no vas a perder la salvación, pero sí puedes abollar tu vida y echar a perder tu testimonio, ¿no? Cuando el apóstol Juan nos dice en 1 Juan 2:28, dice, para que no huyamos delante de él avergonzados. Hay muchas personas que dicen, no, yo no voy a ser avergonzado. Si no vives como un creyente, vas a ser avergonzado. Ahí está el texto, yo no lo puse. Entonces, hermanos, cuidado con la soberbia. Hermanos, cuidado con las miradas de más, ¿no? A veces nosotros mismos como hombres nos damos cuenta si otro hombre está mirando de más o no. Nosotros mismos nos percatamos de ello. Seamos cuidadosos. ¿Sí? Si un hombre como David, un hombre con un corazón conforme a Dios, ya estamos viendo lo que pasó, ¿qué podemos esperar de nosotros? Ahora, hermanas, sean prudentes, castas y respetuosas. Con todo respeto, hermana, no sea como Betsabé. Con todo respeto, ¿no? No se exhiba, no sea imprudente, no sea coqueta. Tire a la basura la falda, la blusa, el vestido, el pantalón, que usted sabe que le ha causado tantas miradas y tantas faltas de respeto. Échelos a la basura. Porque pueden ser causa de una desgracia en su vida, ¿no? Mejor que ya no tenga tantos likes. ¿Sí? Hay personas que dicen, no, yo no soy vanidosa, dicen las mujeres, ¿no? Y sacan 80 fotos al día en el Face. Claro, el menso que está ahí viéndolas, pues, perdón por lo de viéndolas. ¿Me explico? O sea, no, yo no soy vanidosa. Y se sacan así con la sonrisa para allá, con la sonrisa para acá, con un pie así, con el otro pie del otro lado. O sea, por favor, no sea exhibicionista. Tenga prudencia. Sea casta, respetuosa. Por favor, lo de tirar la falda, la blusa y el vestido es en serio. Es en serio. Ya no lo use, mucho menos lo traiga aquí, ¿no? ¿Me explico? Ahora, hermanos, una vez escuché, no se me va a olvidar eso, una vez escuché a una mamá de 40 decirle a su hija de 20, decirle, hija, tú puedes ser, como usó una palabra vulgar como la que se usa para mencionar a las mujeres de la vida galante. Dice, tú puedes ser como una de esas de la vida galante, pero hay que serlo donde nadie lo conoce a uno.
Ha sido el consejo, perdonen, más estúpido que he escuchado. Yo no sé si Betsabé recibiría un consejo como tal, pero su tropiezo y su ligereza dejó mucho que desear, ¿no? Nunca demos un consejo así, y mucho menos nunca seamos así. Hermanos, para evitar sorpresas, mejor no salga a pasear al terrado. No se pasee por sus dominios. ¿Me explico? No salga a pasear al terrado. Más bien ejercitémonos en la humillación y el arrepentimiento en el sótano, ¿no? Eso se oye mejor. Oramos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias por tu palabra, por tu verdad, que nos redarguye, que nos conduce a examinarnos, y pedimos en esta hora, Padre, que nos conceda, Señor, hacer un análisis profundo de nuestras vidas, de la manera como oímos, de la manera como miramos, de la manera como hablamos, de la manera como nos vestimos, como somos. Y rogamos, Padre, uniéndonos con el salmista, pidiendo por un corazón limpio y un espíritu recto dentro de nosotros mismos. Guárdanos, Padre, de la maldad y el pecado. Y concédenos, Padre, que podamos terminar nuestra carrera dando honor y gloria a tu nombre y a tu causa, Señor. Bendice a cada uno de los que han escuchado tu palabra, y suplicamos que seas con nosotros para vivir agradándote, Señor. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén.